Muy buenas noches, bienvenidos a su programa En Su Presencia, desde la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 en la ciudad de Pereira, Colombia. Sean ustedes bienvenidos a su programa En Su Presencia. Bueno, buenas noches. Hoy empezamos otra serie que se llama 3 secretos para tener una vida productiva. Todos nos encantan los secretos. Los llamamos secretos porque es algo, no es muy evidente cuando leemos el pasaje. Este está basado en Juan 15. Por eso los llamo secretos, porque están un poquitico por allá escondidos como son los secretos. Cuando estaban en el aposento alto, antes de la crucifixión de Jesús, cuando la última cena, estaban todos los discípulos cenando con Jesús, todos sentados ahí conversando, y ellos todos pensaban, ellos sabían y tenían la absoluta certeza que Jesús era el Mesías, pero ellos estaban esperando un Mesías que viniera con poder y que viniera a reinar en un trono. Cuando Jesús empezó a decirles que lo iban a traicionar, que él iba a sufrir, que lo iban a dejar de ver un tiempo, a los 3 días lo iban a volver a ver, entonces ellos estaban un poquitico tristes porque su sueño de Mesías no se iba a cumplir, iba a ser una cosa completamente diferente. Y entonces Jesús les dice, apenas termina, fuera de eso después llega y les lava los pies para acabar de rematar. O sea, un rey no le va a lavar los pies a sus súbditos. Entonces ellos quedaron muy desconcertados. Después de terminada la cena, Jesús les dice que se vayan, que salgan, que él quiere mostrarles algo, y los lleva a una viña. Ustedes saben qué es una viña. Una viña es un lugar donde hay muchos viñedos, que los viñedos es la planta de la vid, que es la que da las frutas. Yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Unión. En la Unión Valle allá hay un gran viñedo que es de los Grajales. Entonces allá pueden ver cómo es una vid, que es la planta a la cual Jesús se estaba refiriendo en este pasaje bíblico. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Jesús quiere que tengamos una vida productiva. Entonces vamos a ver 3 secretos para tener una vida productiva. Dios quiere la abundancia para sus hijos. Ese es el propósito, la abundancia desbordante, pero de valores. Porque uno piensa que quieres una abundancia de dinero, que seamos abundantes en dinero, no. Dios tiene un propósito en la vida de nosotros, y es que seamos abundantes en dinero, oígame a mí, en valores genuinos. Por eso, para eso nacimos. Por lo tanto, es lo que anhelamos y lo que deseamos, aunque a veces no sea evidente para nosotros. Por eso es que nosotros sentimos muchas veces frustración, porque no cumplimos con ese objetivo y ese propósito que Dios quiere. Entonces, este es el plan de nuestro Padre para mantenerlos florecientes física, emocional y espiritualmente. Ustedes saben que una planta, antes de tener frutos, primero debe tener flor. Cualquier planta, antes de tener un fruto, tiene que tener flor. Entonces, Dios quiere a nosotros florecientes para que demos grandes frutos. Quiere de nosotros una cosecha abundante. Este es el pasaje bíblico en el cual nos vamos a basar durante estos 3 siguientes miércoles. No sé si va a durar 3 o 4, creo que son 4. Al final voy a traer un testimonio. O vamos a traer un testimonio. Entonces acá que dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. O sea, aquí hay 2 personajes. Está la vid, que es la planta, y el padre, que es el labrador. Y viene un tercer personaje que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. Este fue el último mensaje que Jesús nos dio antes de morir. Así como cuando a uno le dicen que hay un familiar enfermo y que hay que irlo a visitar porque se está muriendo y te quiere decir una cosa. Usted hace lo que sea, pero usted va a oír qué es lo que tiene que decirle un moribundo. No, pues lo primero que usted piensa es que de pronto le va a dejar cualquier cosita por ahí, un guardado, un tesorito debajo de la almohada, de la cama, o debajo de una tabla del piso.
pero usted de todas maneras siente mucha curiosidad y quiere saber qué es lo que le va a decir. Y un moribundo que va a decir cosas importantes, no se va a poner a decir bobadas. Pues Jesús en ese momento era prácticamente un moribundo porque él sabía que al otro día lo iban a crucificar. Entonces estas palabras son como las palabras de un moribundo, entonces les vamos a poner mucho cuidado. Entonces lo primero que él nos dice es que él es la vid. Si ustedes no conocen una vid, tiene un tronco que es grueso y al final del tronco, que mide más o menos entre 90 centímetros y 1 metro. Y en el tronco, ahí se hace un nudo en el cual de ahí salen los pámpanos. Entonces, ese tronco Jesús lo denomina como que ese es él. Entonces, él es la vid. Después nos dice que el Padre es el labrador. ¿Qué hace el labrador? El labrador cuida la planta para que la planta dé una buena cosecha. ¿Cuál es el oficio del labrador? Estar pendiente que todo esté funcionando para que haya una cosecha abundante. Y después nos dice que nosotros somos los pámpanos. Ahí pueden ver ustedes como el Jesús es el tronco, el pámpano es esa ramita que muchas veces las sostienen con un palo o les hacen un enrejado para que la rama se vaya por ese enrejado, porque necesita que le llegue mucha luz, mucho sol y mucho aire. Entonces por eso la suben de esa manera. Entonces Jesús nos quiere enseñar cuál es nuestra misión desde la perspectiva del cielo. Jesús y Dios quieren que nosotros seamos fructíferos. Esa es la función, esa es nuestra misión, que nosotros demos frutos abundantes. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y qué es el fruto? ¿Qué es el fruto? Los frutos nos dice Tito 3:14, dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Entonces ahí nos están dando un tip. Obras no es solamente ir y llevar a otras personas a Cristo, sino obras es todo aquello que involucre dar un fruto, o sea, hacer algo también por alguien o algo dentro de nosotros. Entonces, las obras son las acciones, las actitudes y los pensamientos que cada uno de nosotros tenga. Acciones, pensamientos. Ustedes creían que eran pensamientos, pero acuérdense que cuando uno dice el yo pecador, que dice, yo confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. O sea que todo eso involucra. Miren, entonces buenas obras están las acciones, las actitudes que tú tengas y los pensamientos. ¿Y eso cómo se traduce? Primero, en un fruto interno. ¿Qué es el fruto interno? Cuando llevamos una vida nueva que se asemeja a la vida de Cristo. Entonces, ese es el fruto interno. ¿Cuál podría ser mi fruto interno? Amor, alegría, paz, porque ese es el fruto que me da el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Jesús en mí. Entonces, si Jesús está en mí, yo tengo amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el fruto interno. ¿Y cuál es el fruto externo? Cuando le permitimos a Dios que obre a través nuestro para su gloria. Yo no sé si algunos de ustedes estuvieron aquí en una charla que yo di, donde yo les explicaba que cuando le daba a uno la gloria a Dios con una actitud. Por ejemplo, yo hice algo con Lore y ella dice, gracias Dios que existes y creaste una persona como Adriana. En ese momento yo con mi actitud, con mi acción, con mi obra hacia Lorena, le di la gloria a Dios, porque ella le está dando gracias a Dios que Él existe y que creó una persona como yo para que le ayudara. Entonces, esa es la manera, ese es el fruto externo. Entonces, nos vamos ubicando un poco qué es lo que Jesús se refería acerca de que nosotros teníamos que dar fruto. Entonces, yo los elegí a ustedes, dice en Juan 15:16,
y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Entonces, ese es el propósito. Primero nos eligieron para que diéramos fruto, o sea, somos elegidos por una razón para que demos fruto y para que ese fruto de nosotros permanezca, lo llevemos y fuera de eso permanezca. En Efesios 2:10, que no la tengo ahí, nos dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces, ese es nuestro propósito. Si nosotros no estamos haciendo esto, no tenemos esas buenas obras que vimos, ese fruto interno y ese fruto externo, no estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados. Nosotros pensaríamos que eso pasa de la noche a la mañana, digamos así como transformaron a Cenicienta, la hada madrina, en la princesa. Pero resulta que esto es una obra del labrador, porque el labrador es el que cuida. ¿Y quién es el labrador? El Padre. Entonces, eso es una obra que no pasa de un día para otro, porque dice que nosotros éramos una criatura antes y otra después de que conocimos a Jesús. Entonces, ¿qué hace ese labrador? Nos hace pasar de un canasto vacío a un canasto lleno de frutas, de buenas obras, que son los frutos, exactamente. Y esa es la labor del Padre. Cada pámpano es único y cada pámpano va a dar una determinada cosecha. No todos los pámpanos son iguales. Cuando llega el día de la vendimia, que se llama cuando se recogen las frutas, de cada pámpano se recoge diferente cantidad de uvas, porque cada pámpano es único. Así nosotros, todos los pámpanos somos diferentes y vamos a dar diferente tipo de fruto. El sueño de Dios es que le demos gloria por medio de una vida extraordinariamente abundante. Ese es el sueño de Dios, que le demos gloria a través de una vida extraordinariamente abundante. Entonces, tenemos 4 tipos de canastos. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea que no hay ningún fruto. Eso está en Juan 15:2. Después pasamos a otro canasto, que es todo el que lleva fruto. O sea, hay unas poquitas uvitas allá en el fondo, pero el canasto todavía no se ha llenado. Después está, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, todo aquel que lleva fruto lo limpia para que lleve más fruto. Está lleno el canasto, un poco más que el anterior, pero no del todo. Y aquí tenemos el canasto completamente abundante. Yo quiero que ustedes miren esas imágenes y piensen en cuál de esos canastos estabas tú. En el que no tiene ni una uva, en el que está un poquitico ahí en el fondo, el que tiene más o menos uvas o el que está completamente repleto de uvas. Miren que el Padre no se conforma con este ni con aquel, ni con el que lleva fruto, ni con el que lleva más fruto. Él quiere que todos llevemos mucho fruto. Ese es su objetivo y por eso nos cuida. El Padre atiende activamente la viña para que cada vez demos más frutos. Imagínense que el 50% de las personas creyentes tienen poco o ningún fruto. El 50%. El 33% dan algún fruto y el 5% dan mucho fruto. ¿En qué porcentaje estás tú? Ahorita vamos a ver cuál es el tipo de cuidado que tiene el labrador para que demos fruto. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre cuando tenemos un pámpano estéril? El pámpano estéril es aquel que no da ningún fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cómo les parece ese versículo? ¿No les parece un poquito duro? ¿Qué piensa uno con que lo quitará? ¿Me va a borrar de la faz de la tierra? ¿Me echará al fuego? Piensa uno muchas cosas porque se ve muy tenebroso, ¿cierto? Pero imagínense que aquí hay 2 misterios. El primero es que quitará
La traducción, la palabra que se utiliza aquí para quitará es el griego airo. Y ese mismo griego airo lo utilizaron cuando Jesús les dijo a los apóstoles que recogieran las canastas que sobraron con la multiplicación con las sobras. Él utilizó ese verbo, airo, cuando les dijo que recogieran las canastas. O sea que airo no quiere decir quitar, airo quiere decir recoger, levantar. Eso es lo que quiere decir. En la literatura griega no significa quitar. Entonces, este es el primer mito que tenemos que quitar. O sea, el pámpano que ya frutó lo quitará. No, está diciendo que lo va a levantar, lo va a recoger. Y ya vamos a ver por qué. Imagínense que cuando los pámpanos nacen, son por el suelo. Son ahí caíditos en el suelo porque la planta es muy bajita. Díganme qué pasa con ese pámpano donde caiga un aguacero. Se llena de lodo porque el polvo se le va a pegar a las hojas y se va a llenar de lodo. Y no va a dar, no, acuérdense que yo les dije que los levantaban para que le entrara mucha luz y mucho aire. Entonces, si está lleno de lodo, las hojas no le va a entrar ni la luz ni el aire, entonces no va a dar absolutamente ni una sola uva. ¿Cuál es la labor del labrador, que es nuestro Padre? Recoger, entonces dijo quitará. Entonces él va, levanta cada pámpano, coge un baldecito con agua. Yo no sé si a ustedes les ha tocado limpiar las plantas de la casa cuando están muy llenas de polvo, que uno les limpia las hojitas porque están exactamente de esa misma manera. Entonces ese padre, ese labrador se agacha, coge ese pámpano, coge un baldecito con agua y un trapito y empieza a limpiar hoja por hoja para que ese pámpano dé mucho fruto. Ese es el cuidado activo que Dios tiene de su hermoso viñedo. Entonces vamos a entrar a descubrir cuál es nuestro primer secreto. El primer secreto de una vida, para tener una vida próspera, es: si tu vida se vuelve constantemente estéril, Dios va a intervenir para disciplinarlo. Ya aquí apareció otra palabra que no nos gusta casi: disciplina. Entonces vamos a ver cómo es ese cuidado del Padre con nosotros. ¿Por qué comienza la disciplina de Dios? La disciplina de Dios comienza porque hay un pecado activo en nuestra vida. Ese es el polvo que se nos pega en las hojas. Un pecado. Ese pecado puede ser una actitud, una conducta, algo que nos está arruinando la vida. La disciplina terminará cuando termine el problema. Uno, cuando deja de disciplinar a un hijo, cuando ya corrigió lo que tenía que corregir. Igualmente, la disciplina termina cuando ya ha parado el pecado. ¿Le gusta a un niño la disciplina? No. A nadie le gusta la disciplina. Uno siempre se pasa la vida tratando de evitar la disciplina. ¿Le gusta al padre disciplinar a un hijo? No. Si ustedes son padres, se dan cuenta que a uno no le gusta disciplinar los hijos. O sea, es necesario, pero que uno disfrute disciplinar a un hijo. Sacar una correa o castigarlo o regañarlo, eso no es agradable. Uno quisiera que fueran supremamente obedientes para no tener que recurrir a eso. Y yo me imagino que si Dios dice que nosotros, que somos padres imperfectos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es un padre perfecto. Entonces, si a uno le parece incómodo tener que castigar a un hijo, ¿cómo le parecerá a Dios tenernos que castigar a nosotros? Pero se ve en la penosa necesidad. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres sorprendido por Él, porque el Señor ama al que ama disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. O sea que si tú eres disciplinado por Dios, eso te da la característica de ser hijo de Dios. ¿Ustedes disciplinan el hijo de la vecina? No. Y tampoco pueden tener mucha autoridad para disciplinar a un sobrino.
porque para eso tiene mamá y papá. Entonces, uno simplemente disciplina al que siente que es su hijo porque le preocupa. ¿Usted para qué se va a poner a tomarse el trabajo de ir a disciplinar, bien maluco que es, al hijo de la vecina? No, pues que lo discipline ella. Entonces, 3 principios importantes acerca de la disciplina. La disciplina procede de Dios. Dios disciplina a todos los creyentes, o sea, nadie se escapa de la disciplina de Dios. Y Dios siempre disciplina movido por su amor. Esas son las 3 características de su disciplina. Entonces, la idea de levantar está asociado con la disciplina. Eso es lo que estamos viendo acá. Ese es el primer secreto. Entonces, el labrador siempre va a tomar las medidas necesarias para que ese pámpano dé mucho fruto. Entonces dice, en verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después produce fruto apacible de justicia. En el momento no es bueno, y cuando uno disciplina a los hijos, a ellos no les gusta, pero después va formando unas personas de bien, de carácter, capaces de tolerar, de enfrentarse a la frustración. O sea, que después de la disciplina que el Padre nos ponga, nosotros vamos a dar aquello que se llama fruto, que es para lo que hemos sido creados. Dios nunca nos va a disciplinar movido por la ira. Nunca nos va a disciplinar ni por deseos egoístas, como podemos ser nosotros. Por eso a uno le dice, cuando le vaya a pegar a su hijo, cuente hasta 10. Y no le pegue con la mano, porque usted con la mano no mide la fuerza. Y cuando tiene rabia, usted da muy duro, dice, pegue con otra cosa. O cuando vaya a poner un castigo, digamos, cuando uno tiene tanta rabia, es capaz de decirle, no sale 3 meses. ¿Y quién va a cumplir un castigo de 3 meses? Que no salga a la calle 3 meses. Entonces, Dios es diferente a nosotros. Él nunca castiga movido por la ira ni por motivos egoístas, ni nunca va a perder el dominio de sí, como nosotros sí lo perdemos cuando vamos a castigar a un hijo, que uno se sale de casillas y ni siquiera piensa. Uno es capaz de mandar un puño donde llegue. O así hemos visto. O lo hemos hecho. Entonces, aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. O sea, si nosotros soportamos el castigo de nuestros padres que eran imperfectos, ¿por qué no vamos a soportar la disciplina de un Dios que es perfecto y castiga, guiado simplemente por el amor y con un propósito, que es que nosotros produzcamos un fruto? Nosotros solamente vamos a sufrir la disciplina mientras estemos en pecado. Inmediatamente nos alejamos del pecado, la disciplina para inmediatamente. ¿Qué hace? El Padre lo único que quiere es que ese pámpano enlodado pase a ser un pámpano fructífero. Él desearía que eso no fuera con sufrimiento, pero si nosotros no le damos otra alternativa, tiene que ser con el sufrimiento. El Padre tiene más deseos que nosotros que salgamos de la disciplina. Así como a uno le parece tan maluco tener un muchachito bravo. Ahorita los niños, yo escuchaba una vez a una psicóloga que decía que antes uno disciplinaba más fácilmente a los hijos, antes porque era una familia de 10. Entonces la mamá castigaba a uno, pues ese uno no le hablaba, pero le hablaban otros 9. En cambio usted ahorita tiene un hijo o 2, y si usted lo castiga no le habla el único que tiene, y usted no le cae el perro para conversar. Entonces, si es que tiene perro. Entonces uno muchas veces se restringe de disciplinar al hijo porque le va a dejar de hablar y usted se va a sentir muy solo y no quiere sentirse solo, entonces no lo disciplina. Y esa es una de las causas por las cuales nosotros ahora muchas veces no somos lo suficientemente estrictos con nuestros hijos. La disciplina es solamente un aspecto de nuestra relación con Dios, no es toda, porque un padre, nosotros cuando nuestros padres nos castigan o cuando uno castiga a un hijo, ya no deja de ser más hijo, ni uno deja de hablarle. Sigue siendo hijo y sigue siendo amándolo, simplemente que tiene una restricción para ese momento. Bueno, vamos a dejar ahí. ¿Qué pasa con la disciplina? Hay 3 grados de la manera como Dios nos disciplina. Miren,
cuando uno, yo no sé si a ustedes les tocaban las mamás anteriormente, a usted estaba digamos, cuando uno se sentaba en la sala que llegó la visita, ¿cierto? Y usted se sentaba en la sala y a usted le subían una ceja. Quería decir que se saliera porque los niños no podían estar con las visitas, con los grandes, ni escuchando las conversaciones. A usted le subían la ceja y usted con la ceja, o abrían los ojos, usted ya salía disparado. Si usted no ponía atención a la ceja, entonces ya era como una tosecita, como que hay algo incómodo aquí. Si usted no ponía atención a la tosecita, entonces le decían el nombre. Adriana, y usted, Dios mío, ya dijeron mi nombre, aquí pasó algo. Si aún no haces caso al nombre, te mandan al cuarto. Y si no haces caso con el cuarto, te dan una pela. O sea, esos son los grados de disciplina que vivimos todos. Yo no sé si ustedes, pero pues a mí no, la verdad nunca me pegaron, porque yo era muy obediente, porque yo crecí con mi abuela materna y era muy brava, pero mucho. Ella levantaba una ceja y yo volaba, si era supremamente brava. Entonces, yo nunca me tuvieron que ni siquiera ni hacer así, nada de eso. Adriana volaba porque le tenía pánico. En cambio, mi hermano sí fue muy, muy, muy díscolo y a él le dieron pelas a morir. Yo no, yo viéndolo a él como le pegaban, yo decía, no, yo no quiero eso. Entonces, si tú estás dudando que en este momento estés en una época de disciplina, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Puedes mirar atrás en tu caminar con Dios y ver claramente que una conducta de pecado en la que solías estar atrapado ha dejado de ser un problema para ti? Hay pensamientos, actitudes o hábitos que solían dominar mi vida y ya no lo hacen. Si es así, vas aumentando el nivel de frutos. Si no es así, quiero decirte que estás en un proceso disciplinario bastante serio, aunque no te hayas dado cuenta. Entonces vamos a ver cuáles son los primeros grados. Bueno, el primer grado está en Hebreos 12:5, que ya se la leí, que dice, dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido. O sea, la primera cosa es una reprensión, que es una advertencia. Es la primera, como un campanazo. ¡Ping! ¿Y cómo se dice ese campanazo para que ustedes lo interpreten? Un aguijón en nuestra conciencia, de eso que uno está como, ¿será que es que sí? ¿Será que no? Es que esto está como, a ratos me siento como contento haciendo esto, a ratos me siento como incómodo. Ese es uno. Otra persona se te acerca y te dice algo. Mira que a mí me parece que eso como no está como bien. Un texto bíblico, tú abres la Biblia o vas a alguna parte y ¡tan! Eso sale así. Te brinca, perdona o no tengas amargura o el corazón del hombre es justo, cualquier cosa parecida. O por ejemplo, vienes aquí o escuchas una predicación o vas a la Eucaristía y lo que el sacerdote dice ese día es como si te lo hubieran escrito a ti o te lo hubieran mandado a decir. O sea, es precisamente para ti. Y una convicción que nos da el Espíritu Santo. Empieza ese Espíritu Santo como a tocar la conciencia, a decir, ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. Ese es el primer grado de disciplina, que es cuando nos dicen el nombre, fulanita o perencejito, usted solamente con el nombre, ese es el primer grado de disciplina. Vamos a ver el segundo grado. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuál es este grado de disciplina? Entonces ya pasamos de ese que es un versiculito, una persona que se te acerca, aquí es ya no te sientes bien contigo mismo. Es como una ansiedad emocional, es como esa falta de paz en tu corazón, ese desasosiego, hay frustración, se siente agonía, lo que antes te parecía rico y sentías gozo, ya no sientes absolutamente nada. Las presiones aumentan en el trabajo, en la casa, la salud, o sea, todo empieza para abajo. Te sientes insatisfecho cuando vas a la Eucaristía o vas a la iglesia.
eres muy crítico con las personas, estás bravo con Dios. La Biblia no te provee ningún alivio, sino que por el contrario te hace sentir más angustia. Y la relación con Dios está llena de tristeza y como de un letargo, como de una pasividad, una cosa que no evoluciona. Yo quiero que vayan ustedes poco a poco, que yo les voy diciendo, ubicando cuándo han sentido este tipo de cosas, para que ustedes vayan pensando si están en un nivel de disciplina o no, o ya pasaron por ahí. Pero les digo, nunca vamos a dejar de estar en disciplina. Siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que siempre el Señor quería más fruto, más fruto. Y usted si va a una planta y tiene muchas flores, usted le echa más abono, más agua, la cuida más para que dé más flores. Lo mismo pasa con las personas que cultivan o buscan algo para meterle al terreno, cualquier cosa, pero así es nuestro labrador. Y esta reprensión es cuando nos mandan al cuarto, o sea, ya nos dijeron el nombre, ya nos mandan para la pieza, váyanse para el cuarto. Ahora viene el tercero, azota a todo el que recibe por hijo, o sea que ya subimos a la pela, al azote. Es el nivel de disciplina para la persona que vive en pecado abierto, ignorando lo que sabe que es correcto. Tiene que recurrir a un dolor intenso a fin de que tú te vuelvas a Dios y te des cuenta que lo que está pasando es grave. Les voy a decir algo que yo aprendí, miren, de Dios no sale nada malo porque Dios es bueno. ¿Saben cuál es la disciplina de Dios? Permitirte que tú sufras las consecuencias de tus actos. No es que Él coja y provoque las cosas a tu alrededor para que tú sufras o para que te sientas mal para esa disciplina, no. Él simplemente deja que tus actitudes tomen su curso. Por ejemplo, podría ser que todas las personas que tienen relaciones antes del matrimonio o fuera del matrimonio tuvieran enfermedades venéreas o procrearan hijos. Puede ser así. Pero a algunas personas les deja vivir las consecuencias viviendo un embarazo o una enfermedad y a otras no. Y unas teniendo todos los cuidados posibles las sufren y otras sin tener ningún cuidado no las sufren. Esa es la manera como Dios disciplina, permitiéndote o no que vivas las consecuencias de tus actitudes. No es que Él genere esas cosas, no. Porque Dios es bueno, entonces de un ser bueno y santo no puede venir nada malo. Dios nunca le haría daño a una persona inocente para disciplinar indirectamente a otra. Nunca. O sea, Dios no permitiría que algo me pasara a mí para disciplinar, digamos, a mi esposo. No, Él trata directamente, sería como si yo castigo a Lorena porque Carlos Andrés está manejando mal, pues eso no tiene sentido. Si yo estoy sufriendo algo no es por causa de otro, es por causa de mis propias actitudes. Cuando Dios, ya lo habíamos visto, disciplina nunca es movido por la maldad y Dios nos ofrece a cada uno de nosotros oportunidades para responder. No es que nos encierre en un callejón, a todos nos da la oportunidad para responder y salir de esa disciplina. Yo quiero contarles algo que la verdad no es fácil para mí, porque estudiando esto me di cuenta que yo había estado en un proceso disciplinario donde me llamaron, me encerraron en el cuarto y después me tuvieron que dar una pela porque no hice caso. Y les digo que eso transcurrió durante 5 años y apenas ahorita cuando estaba estudiando el tema para venírselos a dar, me di cuenta de esa disciplina. Hace más o menos 5 años conocí a una persona y me hice amiga de ella. Resulta que esa personita llenaba como unos vacíos que había en mí. ¿Qué pasó? Muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno siente que uno siempre ha vivido para los demás, para todos, que su vida se ha encargado, se ha basado en hacer feliz a todo el mundo y que tú te has olvidado de ti.
Eso me pasó y eso sentí yo en ese entonces, que yo mi vida me había dedicado a todo el mundo y que yo había quedado en el olvido y que entonces era el momento de vivir para mí y que me iba a olvidar de todo el mundo e iba a vivir para mí. Entonces fue un cambio muy grande. Y empecé a tener como, era una relación de amistad, es una niña, es una mujer, a tener una relación de amistad, pero ella me llevaba como a mi época de juventud, como a las cosas que uno nunca podía hacer, porque yo decía eso, cuando usted es chiquito, no lo dejan, porque usted no puede, cuando está en la universidad, usted no tiene plata. Ya cuando puede y tiene plata, está casado, entonces tampoco puede. Entonces usted la vida se la pasa en restricciones tras restricciones. Entonces yo dije, no, este es el momento. Entonces me voy a dedicar a hacer todo lo que yo quiera. Y hubo un apego muy fuerte hacia esa persona, entonces mi temor interno era que esa persona se fuera, entonces yo me convertí como en la lámpara de Aladín el que lo frotan para cumplir los deseos. Yo me dediqué a cumplir los deseos de esa persona y yo pensaba que era un espíritu altruista de hacer feliz a alguien, pero resulta que no era así, sino que lo que yo quería era mantener a esa persona dependiendo de mí para que no se alejara y yo tuviera toda esa fuente de gozo y de felicidad que estaba viviendo en ese momento, supuestamente. Vea, ahorita es que veo, el Señor empezó a llamarme a través de personas, pero ¿qué haces tú? Dices que esa persona está equivocada, que no entiende la situación, pero como no se dan cuenta, como no viven lo que yo he vivido, claro, es que como se ven afectados, entonces por eso no les gusta lo que yo estoy haciendo y vienen a llamarme la atención. No, Dios, tú me vas a hablar a través de tu palabra y yo solamente te voy a poner atención a ti. Yo hacía eso. Seguramente que el Señor me habló a través de muchos versículos, pero como yo quería ver, era lo que yo quería ver, no lo que Dios me estaba mostrando, porque así somos todos cuando estamos en una situación de pecado. No era un pecado abierto, pero ¿cuál era el pecado? Que para mí Dios no era lo primero, ¿cierto? Porque dice amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso no era, para mí lo primero era esa amistad, porque era mi fuente de felicidad en ese momento. Entonces yo me había olvidado de todo lo demás, aunque cumplía con todas mis funciones, pero desde mi perspectiva y a mi manera. Llegó la segunda amonestación. Empieza la parte económica. Mal. Mi matrimonio, mal. O sea, yo había descuidado completamente a mi esposo, un poco a mis hijas, no del todo porque hay demasiado sentimiento, yo soy una mujer con un sentimiento maternal muy fuerte, entonces eso no me permitía alejarme tanto de ellas, pero de todas maneras descuidé todo eso por dedicarme a divertirme sin nada raro, ni infidelidades, ni excesos, ni nada, simplemente me dediqué a darme gusto yo y a hacer lo que yo quería. Y empezaron las cosas para abajo, la parte económica, mi relación, y empecé a sentir algo y era que me parecía muy rico, pero sentía como un remordimiento. Disfrutaba y pasaba rico, pero después era como un remordimiento, como un vacío, era algo, una falta de paz, pero yo no lo podía identificar, sino que me acostumbré a vivir con eso. Y esto es muy parecido a lo que hace cuando tú tienes un despertador. Ustedes son las que ponen el despertador que timbre 4 y 5 veces. Bueno, usted llega y el despertador suena una, usted lo apaga. Usted dice, allá va a sonar. Usted oye el segundo timbre, lo apaga. Ya va a timbrar la tercera. Usted a la cuarta ya no lo oye, porque usted se acostumbró al timbre, al ruidito. Lo mismo pasa con la conciencia. Cuando una cosa te dice, mire lo que está pasando, abra los ojos, usted se hace el de la oreja mocha y se acostumbra a vivir así, con ese ruidito interno, y usted piensa que eso es lo normal. Bueno, pues yo seguí mi vida tranquila, supuestamente así, con todo patas arriba. ¿A quién le echaba la culpa? A Dios. Hubo un momento hasta que yo le decía a Dios que si era que Él me veía como una pulguita y que Él me estaba haciendo así para estriparme con la mano.
porque yo tenía que depositar la culpa en todo el mundo y en Dios porque yo no quería cambiar. Entonces todos tenían que cambiar menos yo. Eso es lo más sencillo cuando uno está en una situación de esas. Y así seguí mi vida hasta que un día las situaciones, esta amiga consiguió trabajo en otra parte, en otra ciudad y se fue. Les digo que eso fue muy doloroso para mí, muchísimo, mucho porque yo había fundamentado los últimos 5 años de mi vida en esa persona. No sabía que era así, me vine a dar cuenta después. Ya fue un tiempo muy doloroso, les digo que fue un tiempo muy, muy, muy duro porque era como una ruptura. A ver, yo cuando tenía 3 años, mi mamá se murió, entonces eso fue un abandono. Nosotros nos vinimos a vivir donde mi abuela, entonces mi papá también se fue, porque él siguió viviendo, nosotros vivíamos en Buga, entonces mi papá se fue para Buga, entonces otro abandono. Nosotros llegamos a la casa de los abuelos y habían unas tías, hermanas de mi mamá, y yo me encariñé mucho con una de ellas, con una tía. Ya me imagino que uno chiquito de 3 años se familiarizó con ella como la mamá, la identificaba como la mamá. Ella se casó al año y se fue a vivir a Canadá, otro abandono. Después me encariñé con otra tía, la que seguía, y ella también se casó y se fue a vivir a Medellín. Entonces son abandonos. Entonces para mí la cosa más dura de sobreponerme es a un abandono. Y cuando ella se va, mi amiga, yo lo siento como un abandono. Entonces era como vivir todo ese pasado, se revuelve todo lo que hay dentro de uno, pero yo no les puedo decir la magnitud del dolor. Mucho, mucho, mucho dolor, pero en ese momento me daba cuenta que yo era la única responsable de ese dolor, que yo era la única que había llevado toda esa situación hasta ese punto. Gracias a Dios, meses antes, Dios me había puesto contra la pared, me había dicho que tenía que reconstruir mi hogar. Y le hice caso y lo hice. Entonces las cosas empezaron como a surgir. O sea, él dijo, está sola, sin marido, sin nada, se me mata. Entonces reconstruyámosle el hogar primero un poquito para que cuando la coja esto, ella tenga un poquitico de fuerza. Y ahora les digo que es la disciplina que más le agradezco a Dios. Pero le doy todas las gracias del mundo porque no sabía lo esclava que yo era de ese sentimiento, de esa persona, de conservarla al lado mío para que no me abandonara. Eso fue algo liberador. Yo digo que definitivamente lo que Dios quiere es la libertad de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos producir frutos para Él. Yo ahorita le digo, a pesar de que, miren, yo le digo que estuve por ahí un mes, de eso que siente uno que si respira le duele, eso sentía yo. Un desasosiego, una cosa horrible. Y ahorita que me siento, yo digo, siento paz. Lo que yo sentía antes era angustia, desasosiego, con lo que yo me familiaricé y con lo que viví durante 5 años. Ahorita digo, esto no lo cambio por nada, por absolutamente nada, porque ya apenas se terminó el pecado, cesa la disciplina. Y en ese momento le digo, Señor, gracias, infinitas gracias, y les digo, vale la pena el dolor, en serio que sí, vale la pena dejarse disciplinar por Dios, bajar la cabeza y decir, deme pues la pela que me tiene que, o sea, la que no me dieron cuando estaba chiquita, me las dieron ahorita, pero valió la pena, sinceramente. Entonces, yo los invito para que en esta noche ustedes piensen en qué grado de disciplina están. Si Dios apenas está llamando su nombre, o si ya los mandó al cuarto, o verdaderamente tiene que darles una pelita, o una tremenda zurra como me dieron a mí. ¿Qué se hizo el gordo? Whisper, ¿qué se hizo el gordo? Tú lo buscas, me haces el favor. Entonces, ahí viene. Eso quería compartirles en esta noche. Miren que es un secreto muy hermoso el que Dios tiene para nosotros hoy, que es el de esa viña que prospera, esa viña
que produce frutos abundantes. Yo no podía producir frutos porque no estaba dando testimonio de tener una vida. No tenía un fruto ni interno. ¿Se acuerdan cuál es el fruto interno? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Ni estaba dando un fruto externo, porque díganme, ¿qué testimonio de vida era yo para mi esposo o para las personas que verdaderamente veían que lo que estaba haciendo no estaba bien? Entonces no estaba dando ningún fruto. Pero Dios es tan lindo que se esperó todo ese tiempo y convocó una situación específica para que yo abandonara eso y pudiera dar fruto para Él, porque ese es el propósito. Y ahorita que doy fruto, siento ese gozo en mi corazón, siento esa paz que solamente proviene de Él. Entonces, yo quiero que ustedes hoy analicen cómo está su vida. Piensen si hay un pecado. No necesariamente tiene que ser matar, robar, fornicar. No. Miren, el mío era tan sencillo como apegarme a alguien y hacer de ese alguien la fuente más importante de mi vida. ¿Cuál sería el pecado tuyo hoy? Puede ser orgullo, puede ser amargura, puede ser intolerante, malgeniado, no ser amoroso. ¿Cuál es? O si no estás en ninguna zona de disciplina y te sientes con paz, con alegría, con gozo, qué bueno, sigue caminando así. Sigue caminando en pos de dar cada día más fruto. Yo quiero que en este momento pienses, tal vez no has perdonado a alguien y eso te impide dar fruto. No habrás perdonado a tu madre o a tu papá, o no has perdonado a un novio, a una novia que te hizo daño, o tal vez a un hijo, a una hija, o a un compañero de trabajo. O tal vez son esos deseos insatisfechos que tienes hacia tu pareja, que te hace ir y buscar en otros lugares a otras personas. O esa insatisfacción que tienes dentro de ti, que te hace caer en la fornicación, en el adulterio. Ese egoísmo donde tú eres el centro, donde no hay nadie más alrededor sino satisfacerte, dedicarte a ti mismo, a ti misma. A veces nos consentimos demasiado, a veces nos creemos muy merecedores de muchas cosas y nos olvidamos de los que están a nuestro alrededor y nos volvemos intolerantes y nos volvemos ásperos y nos volvemos insensibles con los que están alrededor. Yo quiero que pienses en este momento y le vamos a entregar eso. Estimados oyentes, este fue su programa En Su Presencia, programa que transmitimos a través de Radio Católica Pereira y su emisora en línea en coordinación con el equipo de servidores de la Corporación Comunidad y Familia Centro Católico de Evangelización, ubicado en la carrera séptima número 2331 de la ciudad de Pereira, Colombia. Que Dios los bendiga.